Gracias, gracias por haber venido. Al final resulta que tenían razón que no íbamos a entrar en el Salón Verde, lo cual me asombra muchísimo. Pero bueno, qué bien que nos pasamos acá porque acá sí entramos, es más grande la capacidad de esta aula. Les digo simplemente para los que no lo saben que esta charla que he traído modestamente para hoy es una tentativa de pasar a una breve conferencia lo sustancial del seminario que, por invitación de un querido egresado de esta casa y profesor del programa de doctorado, el doctor Damián González Salzberg, que es profesor en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y me invitó este año a dar un seminario sobre este tema allí. Y varios amigos me dijeron, entre ellos Enrique del Percio, que está ahí, Andrea Gastrón, que anda por allá, Sandro, Natalia, me dijeron, nos hubiera gustado que nos contaras un poco de qué se trataba, Vero, que está acá, Lescano, de qué se trataba, y entonces, bueno, hice una versión para compartirla con ustedes, aprovechando también que están nuestros queridos amigos y amigas del programa de doctorado, y a ver qué sale. A ver qué sale. Porque en realidad estaba pensada originalmente como fue para el público británico que está más familiarizado con algunas de las cosas que voy a mencionar, de lo que lógicamente supongo que está el público latinoamericano. Pero no importa, igual trataremos de ver cómo funciona esto. ¿Por qué me interesa específicamente hablar del tema de la construcción del arquetipo? Otro día les cuento el debate que tengo entre si usar arquetipo o estereotipo y por qué elegí la palabra arquetipo y no la palabra estereotipo. Pero si me pongo a hablar de eso, se me va el tiempo en eso, así que acéptenme arquetipo. Discriminatorio en el caso particular de los judíos en Inglaterra, porque es único. Y es único por una razón que les voy a mostrar ahora enseguida, y además es el arquetipo más exitoso empleado para la discriminación de los judíos y persecución de los judíos. De hecho, este arquetipo generado en Inglaterra es en gran medida el arquetipo que van a utilizar los nazis en su política persecutoria del siglo XX. Y es el que en gran medida sigue presente hoy en día entre los núcleos antisemitas. Tiene una particularidad única de que es un arquetipo elaborado fundamentalmente en ausencia. Esto es lo que más me interesó. ¿Y qué aspectos ha tenido que ver con las cuestiones jurídicas? ¿En qué aspectos ha incidido lo jurídico en estos cambios? Y qué lindo cuando este aparato funciona. Y qué triste cuando no funciona. En el periodo que llamamos anglosajón, que usted lo conoce también, ya que habla anglosajón, cuando Inglaterra comienza a construirse después de la terminación del Imperio Romano en su porción occidental, no tenemos noticia de la presencia de judíos en Inglaterra. Los anglosajones no se ocupan, que sepamos, de los judíos de su época. No los ven, no los tienen. Se ocupan de los judíos de la Biblia. Y en general los escritos que encontramos en las fuentes anglosajonas, fundamentalmente yo trabajé con los escritos de Beda el Venerable, hacen referencia, pero hay otros más también, hacen referencia al pueblo judío de la Biblia.
y sustancialmente al rechazo por parte de los judíos de Jesús, del Mesías. O sea, ya empezamos mal, porque empezamos con la construcción de una imagen del judío pérfido, del judío que esta es una iglesia anglosajona típica, del judío que ha rechazado la verdad. Y esto también implica al judío mezquino, al judío que está implicado en la muerte de Cristo, al judío deicida, pero es el judío antiguo. Dios, ¿qué le pasa a esto? Bueno, me manejaré con este control. Cuando en el año 1066 el duque Guillermo de Normandía se hace con la corona de Inglaterra y se produce la invasión de Inglaterra por parte de los normandos y la ocupación de las tierras normandas, Guillermo va a traer judíos a Inglaterra. Los judíos van a venir a Inglaterra fundamentalmente, les aclaro que la música que escuchamos es música judía medieval reconstruida por un grupo de arqueología musical israelí, pero es música interpretada con los instrumentos de la época y música recuperada de la Edad Media judía. La función fundamental de los judíos que va a traer Guillermo va a tener que ver con lo que a Guillermo más le interesa de Inglaterra, que es cobrar los impuestos. Guillermo necesita de Inglaterra los impuestos, y los impuestos tienen que ser en dinero. Entonces se necesita gente que se ocupe del tema del dinero. Los judíos no tienen la prohibición de prestar a interés que tienen los cristianos. En consecuencia, los judíos se han ido ocupando en gran medida de la cuestión de prestar el dinero, de conseguir el dinero, de también trabajar en la recolección impositiva. Y esto va a tener mucho que ver con el hecho de que para el año 1070 aproximadamente tengamos ya algunas pequeñas presencias judías en Inglaterra, y en las décadas siguientes se van a formar pequeñas comunidades. Sin embargo, nunca va a haber verdaderamente grupos importantes de judíos en Inglaterra en esta época. La comunidad judía va a ser de unos pocos miles de habitantes y va a estar localizada fundamentalmente en 5 ciudades de Inglaterra. Muy pocos judíos van a estar en otras. O sea, la mayor parte de los ingleses de este periodo nunca van a haber visto un judío. Van a haber pasado toda su vida sin haber visto jamás un judío físicamente, sin haber hablado jamás con un judío, sin haber conocido jamás un judío. El rey Eduardo I, el malo de la película Corazón Valiente, va a ser el que en 1290 va a disponer, como decía Sandro muy correctamente, la total expulsión de los judíos de Inglaterra. Total y absoluta. O sea, van a quedar en Inglaterra unos muy pocos conversos, muy pocos, no son más de 40, que van a quedar en un alojamiento que les va a pagar la corona en Londres, y que no van a tener descendientes y que van a ir muriendo con el correr de los años siguientes. O sea que se puede decir que a partir de 1290 Inglaterra queda, para usar la expresión que les gustaba a los nazis, judenfrei, queda libre de judíos. No va a haber más judíos en Inglaterra hasta el gobierno de Oliver Cromwell,
a mediados del siglo XVII. O sea, desde fines del siglo XIII hasta mediados del XVII no va a haber un judío en Inglaterra. Esto es único en los reinos cristianos de la Europa occidental, y el tiempo que los judíos van a estar es desde aproximadamente 1070 hasta 1290, o sea, 220 años. Y durante esos escasos 220 años, insisto, la presencia judía va a ser mínima. De manera que la enorme mayoría de los habitantes del Reino de Inglaterra van a vivir toda su vida durante esos 220 años sin haber visto jamás a un judío. Y desde 1290 no van a ver más ningún judío hasta la mitad del siglo XVII, en que muy lentamente van a comenzar a inmigrar judíos desde Holanda, entre otros mis antepasados. Lo cierto es que durante los primeros tiempos de presencia de los judíos traídos por Guillermo de Normandía, no tenemos evidencia de conflictos. Aparentemente los judíos se llevan bien con el resto de la población, no hay ninguna evidencia de incidentes hasta el año 1144. En el año 1144 se produce la muerte violenta de un niño llamado William de la ciudad de Norwich, y la muerte de este niño va a ser atribuida poco tiempo después a los judíos de la ciudad. Se va a decir que los judíos matan niños cristianos para utilizar la sangre de los niños cristianos en la elaboración del matzá, del pan ácimo de la Pascua, que recrean la crucifixión de Cristo haciendo sufrir a un niño cristiano, al que lo engañan, se lo llevan a sus casas. La casa de los judíos empieza a ser un ambiente misterioso, tétrico. Aparece muchísimo esta imagen de la casa del judío. La casa del judío es un lugar horrendo, oscuro, misterioso, feo, malo. Y William de Norwich, unos pocos años después, estamos en la época de lo que en la historia inglesa se llama la anarquía, que es el reinado del rey Esteban, un rey durante cuyo periodo no existe verdaderamente un freno a las situaciones violentas que se producen en el reino, y un religioso de Norwich, William de Turberville, en 1146 va a insistir en el culto de William de Norwich para de esa manera ganar un santo para Norwich y de esa forma ganar peregrinos, ganar donaciones, ganar un lugar importante, y va a contar con las crónicas de Thomas de Monmouth, que en 1150 va a escribir la vida y los milagros, porque ya enseguida le empiezan a aparecer milagros, de William de Norwich. William de Norwich es llevado el cadáver, es colocado, va pasando el cadáver, va teniendo un upgrade, ¿no? Va pasando del cementerio a una capilla, de la capilla al altar, del altar a que le hacen una iglesia propia, etc. Y todo esto, por supuesto, generando un incremento de peregrinos. Se dice que es muy milagroso, que hay que ir a pedirle cosas, etc. Lo cierto es que la vida y milagros de William de Norwich
con la descripción muy pormenorizada de cómo los judíos lo engañan, lo matan, lo martirizan, etc. Hasta el día de hoy, como pueden observar, tiene una enorme cantidad de ediciones, incluso ha sido traducida a varios idiomas y se sigue publicando hoy en día esta historia. William de Norwich fue considerado como un santo, si bien la Iglesia Católica dice que nunca oficialmente fue canonizado. Pero lo cierto es que aparece en los santorales durante bastante tiempo y sigue siendo considerado todavía popularmente como San William de Norwich. Esta historia va a difundirse muchísimo en Inglaterra en las décadas siguientes. Entre otras cosas, porque las distintas catedrales van a ver qué negocio que es tener un santito local matado por los judíos. Entonces empiezan a aparecer émulos de William de Norwich en otros lugares de Inglaterra. Harold de Gloucester en 1168 va a ser muy venerado, y fíjense que en Catholic Saints aparece, o sea, un sitio actual de internet sobre santos católicos, aparece Harold de Gloucester con el día 25 de marzo como día de veneración, etcétera, etcétera, a pesar de que nunca oficialmente fue canonizado. Robert de Bury St. Edmunds en 1181, o sea, todos estos aparecen a partir del caso de William de Norwich en los siguientes años del siglo XII. Y finalmente Hugh de Lincoln. Hugh de Lincoln ya es en el siglo siguiente, en 1255, y va a ser de lejos el más exitoso de todos. Hugh de Lincoln tiene la particularidad de que va a ser asesinado durante el reinado de Enrique III. Durante el reinado de Enrique III cambia la condición jurídica de los judíos. Los judíos desde Guillermo de Normandía eran propiedad del rey y todos sus bienes en realidad eran bienes del rey. De hecho, un judío jurídicamente no tenía bienes propios. Lo que tenía lo tenía por gentileza del rey, lo transmitía por gentileza del rey, pero teóricamente era todo del rey y el rey se podía quedar cuando quería con lo que el judío tenía. Por ejemplo, si alguien mataba a un judío o hería a un judío, la indemnización iba para el rey, no iba para el judío o para su familia. Esto va a cambiar durante el reinado de Enrique III, porque por las componendas de Enrique III con su hermano Ricardo de Cornwall, le cede a Ricardo de Cornwall sus derechos sobre los judíos, a su hermano, salvo el quedarse con el patrimonio de los judíos si los judíos cometen un delito grave. De manera que cuando judíos ricos de Lincoln, que es una de las comunidades más importantes judías de Inglaterra en ese momento, son condenados y ejecutados por la muerte del pequeño Hugh, todos sus bienes pasan al rey y no a su hermano Ricardo, sino directamente al rey Enrique III. El que piense mal, que piense mal. Lo cierto es que el caso de Hugh va a ser especialmente provocador de problemas y, digamos, constructor de la imagen de los judíos después, porque va a ser muy detalladamente contado por Matthew de París, un cronista que le va a dedicar especial atención al caso de Hugh de Lincoln. Tanto es así
que en el siglo XIX se va a escribir y componer una balada muy exitosa a nivel popular en Inglaterra, la balada de Sir Hugh of Lincoln, pasa a ser Sir Saint Hugh of Lincoln, el Sir Santo Hugo de Lincoln, y es una balada que cuenta cómo, la balada la están escuchando ahora, que cuenta cómo el pequeño Hugh of Lincoln fue engañado por una judía que le hizo pasar a su casa, la casa de los judíos, donde por supuesto lo torturaron, lo desangraron, finalmente lo crucificaron, y todo esto fue porque los judíos hacen estas cosas. En 1975, el conjunto de rock británico Still I Spun, en su disco Commoner's Crown, 1975, graba la balada de Hugh of Lincoln. 1975, un grupo de rock británico graba la balada. Cuando se levanta una ola de crítica contra esto, dicen que han disminuido, que es la que están escuchando ustedes, esa balada, que dicen que han disminuido los aspectos antisemitas y que en realidad la balada ya no es más antisemita. Parece que no es tan así, porque en el YouTube, donde está esta música, aparecen cosas como esta, por ejemplo. O sea, con un altar dedicado a Hugh of Lincoln, con la bandera de la supremacía blanca, y abajo dice este señor Ross Manley, que no sabemos quién es y esperamos no seguirlo sabiendo, dice: muy bien documentados rituales satánicos judíos de matar a los chicos, usa la palabra goim, la palabra hebrea para los no judíos. Gran Bretaña, ha sido gobernada por la sinagoga de Satán desde Cromwell, o sea, desde que volvieron los judíos a Inglaterra. Nadie se puede preguntar por qué las naciones donde los judíos están siendo destruidas desde adentro. Este es el orden mundial de la masonería satánica judía. Parece que algún efecto antisemita la grabación de la canción ha tenido. Lo cierto es que el considerado, y con mucha razón, y aparte escribe espectacularmente, Geoffrey Chaucer, el padre de la literatura inglesa, escribe en el siglo XV. Hace ya más de un siglo, largo más de un siglo, que no hay ningún judío en Inglaterra. Chaucer nunca vio un judío en su vida. Y nunca en Inglaterra se había visto un judío. Chaucer escribe los cuentos de Canterbury, donde un grupo de peregrinos que van al santuario de Canterbury en Inglaterra va contando cuentos para aliviarse el tedio del viaje. Uno de esos cuentos es The Prioress Tale, el cuento de la priora. El cuento de la priora, que lo cuenta una mujer que es abadesa de un convento y que va en la peregrinación, narra la historia en Asia, lógicamente que no es en Inglaterra, porque en Inglaterra no hay judíos desde hace más de un siglo. En Asia cuenta la historia de un jovencito que dice, como Hugh of Lincoln, o sea, se menciona a Hugh of Lincoln, fue engañado por los judíos y fue todo lo que ya sabemos: desangrado, torturado, crucificado, muerto por los judíos, y luego cómo comenzó a hacer milagros y cómo al final terminó hablando después de muerto, cosa bastante rara, hablando después de muerto para denunciar a los judíos que lo habían torturado y le habían hecho todo esto, los cuales fueron entonces condenados y ajusticiados. Puede ser discutida por el personaje de la priora, porque el personaje de la priora es un personaje bastante ambiguo. O sea, es una mujer que no
digamos, representa una personalidad muy clara y podría ser tomado desde otros puntos de vista, pero sustancialmente tuvo el efecto de colocar la historia del asesinato ritual, y el asesinato ritual se va a propagar por toda Europa. Se va a transformar en una de las grandes acusaciones contra los judíos en gran parte de Europa, y va a generar una cantidad de asesinatos, de masacres, incluso en el territorio de la península ibérica, donde también van a aparecer casos de ataques a las juderías o a determinados judíos por la acusación de muerte ritual. ¿Qué es lo que ha pasado para que las cosas cambien de esta manera a partir del siglo XII? Solamente podemos hacer hipótesis, pero un elemento muy importante es que están volviendo a Inglaterra los ingleses que participaron en las cruzadas. En las cruzadas, los cruzados han presenciado, y lo cuentan, cómo los judíos de los pueblos a los que los cruzados llegan, sabiendo que en otros pueblos los cruzados han matado a la población judía, entonces han procedido a matar de común acuerdo con sus esposas, a sus esposas y a sus hijos, prefiriendo ellos matar a sus propios hijos antes que sus propios hijos sean muertos por los cruzados. Esto genera la idea, posiblemente, de que si son capaces de matar a sus propios hijos, con mucha mayor razón serán capaces de matar a hijos ajenos. Además, el rechazo que genera en Europa la circuncisión. La circuncisión se transforma en algo muy macabro, muy turbio en la mentalidad de los no judíos en Europa. Se la rodea de una cantidad de mitos, y también, que esto va a continuar hasta el siglo XX con la propaganda nazi, la forma de los judíos de matar los animales para el consumo, que es diferente de la forma que tienen los cristianos. Se parece más a la forma musulmana. Esto también va a ser otro elemento, y el uso real de la sangre en procedimientos mágicos y en la alquimia. O sea, es verdad que se compraba sangre seca en los mercados destinados a productos de la magia. Por supuesto, no hay ninguna evidencia de que esta magia se obtuviera por medio de sacársela a chicos ni nada por el estilo. Pero sí había el uso de sangre para fines mágicos. Por supuesto, todo esto se mezcla con la vieja acusación de deicidio, la acusación de haber matado a Jesús, que es una acusación que sustancialmente se va a relevar en el Concilio Vaticano II en pleno siglo XX, pero que hasta el siglo XX se va a mantener la acusación de que los judíos mataron a Cristo. Christopher Marlowe murió muy jovencito, pero es uno de los más importantes dramaturgos de la Inglaterra del siglo XVI. Entre 1589 y 1590, Christopher Marlowe va a escribir una obra de teatro que se va a poner en escena en 1592. Esta obra de teatro se llama La tragedia del rico judío de Malta. Va a ser conocida como El judío de Malta en general, y su personaje protagónico es un judío que vive en la isla de Malta, que se llama Barrabás, y que se caracteriza por su carácter traidor. Es un intrigante, no tiene ningún tipo de ética,
y se dedica a enemistar a los distintos poderes. Claro, Malta está en un sitio donde están los cristianos, los musulmanes, los cristianos de diferentes denominaciones, y él va utilizando sus artes de traición y de engaño para conseguir poder y para enemistar unas partes con las otras. Por supuesto, Christopher Marlowe jamás vio un judío en su vida. Y en Inglaterra, para cuando Christopher Marlowe escribe El judío de Malta, hacía ya muchos siglos que no había judíos. El público, así como el público que antes había escuchado los Canterbury Tales de Chaucer, el público que ahora asiste al teatro a ver El judío de Malta, construye su judío a partir de lo que ve en la escena. O sea, nunca han visto otro judío. Entonces, su judío va a ser Barrabás. Y 2 años después se va a producir un episodio muy sonado en Inglaterra. El médico personal de la reina es Isabel I. Disculpen, pero voy a sacar el saco porque esto es un baño público. La reina es Isabel I. El médico personal de la reina, el judío converso Rodrigo López, que era católico y que no hay evidencias de que practicara el judaísmo en secreto, pero que es de origen judeo-converso, de origen hispano judeo-converso, va a ser acusado de intentar envenenar a la reina Isabel I. Aparentemente, Rodrigo López no tenía intenciones de envenenar a Isabel I, pero sí se metió en algún tipo de conspiración en que no se debía haber metido. Rodrigo López es apresado, juzgado, condenado a muerte y ejecutado. Por supuesto, inmediatamente resalta en Inglaterra, con todos los elementos que venimos viendo, el carácter de judío de Rodrigo López. O sea, no tenemos ningún judío durante siglos y cuando viene un converso trata de envenenar a la reina. Entonces, evidentemente, Chaucer tenía razón, los relatos medievales tenían razón, Marlowe tenía razón, y entonces, sobre este contexto, William Shakespeare, entre 1596 y 1598, va a escribir una obra que se da por primera vez en el teatro en 1605, cuando está muy fresca la memoria todavía de Rodrigo López, que se llama La muy excelente historia del mercader de Venecia. En la historia del mercader de Venecia aparece el judío Shylock, tal vez el judío más querido por los antisemitas. Shylock es un personaje muy particular, no solamente por el hecho de que estamos en 1605 y desde 1290 no hay judíos en Inglaterra. O sea que cuando la gente asistía al teatro a ver la obra, veía a Shylock y veía al primer y único judío que veía en su vida. Algunos habían visto el judío de Malta unos pocos años antes, otro judío más para sumar. Shylock es una invención de Shakespeare que nunca vio un judío en su vida. Tan invención es Shylock que el nombre Shylock es el único judío en toda la historia que se llamó Shylock. La gran pregunta que se hacen algunos investigadores es si en realidad Shakespeare se equivocó al escribir y quiso decir Shylock como mala traducción de algún nombre bíblico muy poco mencionado.
Pero la verdad es que, como ya te habrás dado cuenta, André, Shylock es en anglosajón y significa cabello blanco. Significa cabello blanco en anglosajón. Una cantidad de ingleses se llamaban Shylock de nombre, porque es cabello más que blanco, es brillante, cabello brillante. Entonces, había varios a los cuales los llamaban Shylock en Inglaterra, porque se seguían usando, como se siguen usando hasta el día de hoy, nombres anglosajones. Algunos de ustedes tienen nombres anglosajones, como Eduardo, por ejemplo, que se siguen usando. Y Shylock era un nombre que se usaba, pero jamás por un judío. O sea, el único judío en toda la historia que se llamó Shylock fue ese. Shakespeare no sabía nada de los judíos, ni siquiera los nombres sabía. Ya no solo inventó un judío, sino que hasta le inventó un nombre, y se lo inventó mal. Y ese es el judío más famoso de toda la historia para los antisemitas. Un judío construido absolutamente a partir de la total ignorancia de los judíos, de sus nombres, de su idioma, de sus costumbres, de todo lo que quieran. Pasa el tiempo y uno de mis autores preferidos en inglés, y esto me duele muchísimo a mí, porque la verdad es que Charles Dickens siempre desde chico me encantó. ¿Tenés idea qué hice con el control? Que quería probar de vuelta si me funcionaba. No sé a dónde lo guardé. Lo dejé en el saco, claro, bueno, acá. Lo cierto es que Charles Dickens va muchísimo después, va a escribir en las primeras décadas del siglo XIX un libro muy lindo que ha sido llevado muchas veces al cine, incluso en comedia musical, que se llama Oliver Twist, las aventuras de Oliver Twist. En las aventuras de Oliver Twist, un niño de la calle, inglés de la época, aparece un monstruo. Un monstruo que después en las versiones de comedia musical lo han tratado de suavizar un poco, hasta de hacer un poco simpático, pero que en el relato de Dickens es un monstruo total. Se llama Fagin. Fagin es todo lo malo que se puedan imaginar. Es un proxeneta, es un asesino, es un corruptor de chicos, toma chicos de la calle para transformarlos en ladrones. Es un horror. Y reiteradamente Dickens dice the Jew tal cosa, el judío tal cosa, el judío tal cosa, el judío tal cosa, y lo describe con las características que se van a ir imponiendo durante esta época para el judío. La determinada forma de la nariz, del cuerpo, de lo que vamos a ir más adelante. Lo cierto es que el personaje de Fagin se va a transformar en el siglo XIX como una especie de puesta al día, pero incentivada, y ahora ya con judíos viviendo en Inglaterra, de el judío construido en la época isabelina. Aparentemente, el modelo que tomaría Dickens sería el señor Ike Solomon, que murió en 1850 en Australia, donde había sido deportado por sus crímenes. No me cae simpático Ike Solomon, pero Ike Solomon fue condenado por el delito de comprar cosas robadas. De el delito de comprar cosas robadas a todo lo que hace Fagin, hay una pequeña diferencia. Ike Solomon era un delincuente, pero Fagin es un monstruo total y absoluto. Sin embargo, Dickens citó como su fuente, como su modelo, a Ike Solomon. Unas décadas más tarde, a fines del siglo, el francés emigrado a Inglaterra, que escribe en inglés, Georges du Maurier,
va a escribir, ya terminando el siglo XIX, va a escribir la novela Trilby. Una novela que va a tener mucho éxito, tanto éxito va a tener que el sombrero que usa la protagonista en la novela hasta el día de hoy se llama Trilby. Hasta el día de hoy en moda se dice un Trilby, el sombrero que usa la protagonista. Aquí el personaje del judío es ya de características más atroces aún que Fagin. Los dibujos los hace Du Maurier. Este dibujo, por ejemplo, de Du Maurier acompaña la edición y es el primer dibujo del judío araña. El judío araña va a tener un éxito extraordinario en la propaganda antisemita, fascista, en Italia, en Francia y en Alemania nazi. El otro elemento que le va a agregar Du Maurier al judío es la capacidad hipnótica. O sea, el judío es horrible y ninguna mujer no judía se enamoraría de un judío. Pero los judíos tienen un poder hipnótico sobre las mujeres no judías y entonces con esto las conquistan y las seducen. En los actos nazis se advertía a las mujeres arias que tuvieran mucho cuidado con el poder hipnótico de los judíos, que era la única explicación posible de que tantos judíos hubieran enamorado a mujeres no judías, siendo que los judíos eran criaturas tan horrorosas y tan terribles. ¿Cómo podía ser? Bueno, porque hipnotizaban a las mujeres. Esta idea, esta es una representación de Trilby, donde el judío está hipnotizándola a Trilby, que es lo que hace durante toda la obra, y el judío hipnotizador se mezcla con el judío araña, por ejemplo, en la propaganda nazi. O sea, en la propaganda nazi nos encontramos al judío hipnotizador y araña. Por si a alguien le cabía alguna duda, al judío le pusieron la estrella de David, ¿no? Por si a alguien le cabía alguna duda. Yo quiero dejar aparte a uno de mis escritores preferidos de todos los tiempos, que es Sir Walter Scott, el escritor romántico escocés que va a escribir en 1820 la novela Ivanhoe, que es una novela, y este es el libro en el que yo lo leí. Este es el libro, por ahí alguno que tiene algunos años, recuerda la colección Iridium. Este es el libro en el que yo leí Ivanhoe cuando tenía más o menos 8 años, en castellano, en versión reducida. Recién lo leí en inglés hace más o menos 10 años. Y Ivanhoe es una de las novelas más exitosas de todos los tiempos, no solamente por la película, cuya música es la que ustedes están escuchando, sino además porque en Ivanhoe aparece el personaje de Robin Hood, ¿no? Que cobró vida propia y se hizo mucho más famoso que Ivanhoe. Después, en Ivanhoe, uno de los personajes emblemáticos es un judío y su hija. Y les transcribí y les traduje algunas palabras de Walter Scott porque son muy elocuentes sobre qué pasaba en ese momento con la idea del judío y en qué se diferencia Walter Scott. En la epístola dedicatoria de la novela dice Sir Walter Scott: nuestros ancestros no eran más distintos de nosotros, seguro, que los judíos de los cristianos. Tenían, y acá hay una cita de Shakespeare, tenían ojos, manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. Eran alimentados por igual comida, heridos por iguales armas, sujetos a las mismas enfermedades, calentados y enfriados por igual invierno y verano que nosotros. Esto es muy raro, este comentario es muy raro en la Inglaterra del siglo XIX. El personaje judío que va a crear Walter Scott en Ivanhoe es el prestamista y médico Isaac de York,
que acá está interpretado por Sir James Mason en la más famosa de las películas de Ivanhoe. Y este personaje es descrito de esta manera cuando aparece por primera vez en la obra. Ahí lo está representando en el teatro en Inglaterra Felix Aylmer. Su fisonomía aguda y regular, con una nariz aquilina y ojos negros punzantes, su frente alta y arrugada, largos cabellos grises y barba, hubiera sido considerada bella. Hace toda la descripción de la típica fisonomía que se le atribuye en ese momento al judío, pero dice, hubiera sido considerada bella, de no haber sido esas las marcas de la fisonomía peculiar de una raza que en aquella edad oscura era tan detestada por los crédulos como por el vulgo prejuicioso. Ese es un cuadro del pintor norteamericano Washington Alston que siempre me intrigó porque se llama Isaac of York y está datado 2 años antes de la obra. O sea que siempre me intrigó muchísimo, no sé dónde está el error, pero siempre me intrigó muchísimo cómo hizo Alston para conocer la existencia de Isaac de York antes de que fuera publicada la obra. Y este es otro cuadro del siglo XX de Frank Schönberg, raza perseguida por la nobleza codiciosa y rapaz, y que quizá debido a ese mismo odio y persecución había adoptado un carácter nacional en el que había bastante al menos de maldad y de rudeza. Unamiable, dice él, no amistosa. Siempre me pareció que esto es notable. La fisonomía del judío se ha ido construyendo con la nariz aguileña, nariz grande, prominente, aguileña, y otros rasgos. Y no deja de ser interesante que los judíos que conocemos del siglo XIX en Inglaterra, ninguno tiene esas características. El boxeador Daniel Mendoza, que se parecía bastante a Manuel Belgrano, el boxeador Daniel Mendoza, por ejemplo, que la mayoría de los judíos en esa época, como decía Sandro, eran sefaradíes, o sea, descendientes de españoles y portugueses, judíos españoles y portugueses. Mi casi antepasado, porque desciendo de la familia de él, pero no de él, David Ricardo, que fue el famoso economista, tan seguido por Marx, liberal clásico, el mencionado recién por Sandro Benjamin Disraeli, primer ministro de la reina Victoria, e incluso el inmigrante alemán Nathan Rothschild, que se instala en Inglaterra. Vale decir, de los pocos judíos que conocemos de Inglaterra de esa época, ninguno presenta las características fisonómicas que los ingleses insisten en colocar en sus personajes judíos. Esto llama poderosamente la atención y hace pensar sobre cómo, cuando tenemos un prejuicio que está sólidamente construido, no vemos la realidad que tenemos adelante. O sea, somos capaces de negarnos a nosotros mismos la realidad que tenemos adelante. Todos estos criterios fueron utilizados por los nazis cuando desarrollaron sus tipologías y sus fisonomías del judío y del ario. Como se ve, por ejemplo, en este cartel que explica die Nürnberger Gesetze, o sea, las leyes de Nuremberg, las leyes raciales, y muestra cómo es un judío de frente y perfil comparado con un ario, ¿no? Ahí vemos cómo es el judío, cómo es su nariz, etcétera, etcétera. Les presento a Werner Goldberg. Ustedes saben que el apellido Goldberg puede ser judío o no judío. Bueno, este es el señor Werner Goldberg. El señor Werner Goldberg, soldado de la Wehrmacht, soldado del ejército alemán, en el año 1939 aparece en el Berliner Tageblatt
el diario más importante de Berlín, con el título de Der ideale deutsche Soldat, el soldado ideal alemán. Luego, la imagen de Werner resulta tan impactantemente aria y tan representativa de lo que se supone que el soldado ario tiene que ser, que se va a utilizar en los afiches de la SS llamando a enrolarse en la SS. Werner era hijo de un judío y toda la rama paterna de su familia era judía. Cuando se supo esto, Werner fue expulsado del ejército alemán. Sin embargo, nadie saca que el soldado alemán ideal era mitad judío y que el modelo de cómo tiene que ser y cómo se supone que sea un ario era un mitad judío, lo cual es interesante. Lo cierto es que todo indica que las características faciales, físicas del judío fueron construidas. Por ejemplo, alrededor del año 990, en el Codex Egberti, un manuscrito medieval de la época, encontramos a los judíos, que son estos que están acá, y como podemos observar, los judíos tienen exactamente la misma fisonomía que los no judíos. En la Biblia de Lons, que es del año 1084, los profetas aparecen con los mismos rasgos que las otras personas, los profetas israelitas, y en el tríptico de Stavelot de 1150 vemos a los judíos que tienen la misma fisonomía que tiene ahí la Santa Elena, la madre de Constantino, que no era judía, por cierto. De manera que no tenemos evidencias. Esta es la primera nariz curva que yo he encontrado, aparece en 1341, pero hay que tomar en consideración que los demás judíos que están no tienen la nariz curva, de manera que no debía ser algo demasiado difundido entre los judíos la nariz curva en esa época. Lo cierto es que no aparece. ¿Cómo aparece la nariz curva? Bueno, de acuerdo con estudios que han hecho especialistas en esto y en los cuales yo me subo, sustancialmente la nariz curva en la iconografía medieval representaba a la gente mala. O sea, la gente mala era representada con nariz curva, con nariz grande y curva. Entonces se va a colocar la nariz curva y grande a los judíos porque son malos. Entonces se asume que porque son malos tienen que tener cara de malos. Entonces la cara de malo es con una nariz grande y curva. Entonces la nariz curva se va colocando, la nariz curva y grande se va colocando lentamente en la iconografía del judío. En Sheffield me fui con mi mujer a tomar un café en el café de la catedral de Sheffield y ahí de repente mi mujer me hizo notar un vitral de la catedral que realmente tiene algo muy maravilloso, porque acá se ve a los judíos, o sea, es un vitral que representa a los fariseos que están enojados con Jesús, y acá están los discípulos de Jesús. Es notable cómo los fariseos tienen la nariz grande y curva y los discípulos de Jesús tienen la nariz recta, lo que muestra que cuando uno se convierte al cristianismo se le rectifica la nariz. Con lo cual yo recomiendo mucho a las personas no cristianas que tienen problemas con su nariz no hacerse una cirugía estética, sino ir a la iglesia y convertirse. Con lo cual su nariz se va a volver recta y muy bonita, como se ve en este vitral de la catedral de Sheffield. Si los judíos hubieran sido tan distintos, ¿por qué a partir de determinado momento las propias autoridades eclesiásticas, de común acuerdo muchas veces con los reyes y con los señores, van a comenzar a imponer a los judíos el uso de distintivos? En Inglaterra, por ejemplo, el distintivo más corriente va a ser este que vemos acá, o sea, una réplica muy burda de las tablas de la ley, de color amarillo o claro, que se debía colocar en lugar visible. Si los judíos fueran tan fáciles de distinguir, ¿por qué tomarse tanto trabajo para que usen un signo distintivo? Por supuesto, ahí vemos dónde entra el derecho
cuando la realidad no cierra con lo que se está diciendo. O sea, el derecho funciona como variable de ajuste. Vale decir, los judíos son muy feos y son distintos y se reconocen fácil. Resulta que no. Entonces el derecho va a obligarlos a usar un distintivo. Por suerte no los obligaron a ponerse una nariz falsa, grandota, que hubiera sido terriblemente incómodo, sino la marca distintiva en la ropa. Y el sombrero puntiagudo. Hay muchas discusiones sobre de dónde surge la obligación de usar el sombrero puntiagudo, pero lo cierto es que la mayoría de las legislaciones europeas van a obligar a partir de más o menos los siglos XII, XIII, a los judíos a utilizar el sombrero puntiagudo. Teóricamente, el sombrero puntiagudo estaba asociado con cómo se dibujaba el sombrero de los antiguos profetas y cómo se suponía que los judíos se vestían así, a pesar de que nunca jamás los judíos habían usado un sombrero puntiagudo, se les impuso jurídicamente, normativamente, el uso del sombrero puntiagudo. O sea que si vos veías un tipo que evidentemente no se distinguía mucho de los demás tipos, pero que usaba un sombrero puntiagudo y una marca, entonces era un judío que fácil se lo distingue. Se comprende cómo funciona el derecho cuando la realidad no funciona. Por supuesto, cuando no funciona y no funciona, entonces el derecho tiene que subir el volumen. Tenemos que ir a la separación obligatoria. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué en Inglaterra se construyó tan fácil el arquetipo del judío? Porque no había judíos. ¿Cuál es el problema para construir el arquetipo de un judío? Que haya judíos. Porque cuanto más judíos conozcas, más te vas a dar cuenta que el arquetipo es falso. Entonces, si queremos instalar un arquetipo de un enemigo cualquiera, lo mejor que podemos hacer es separarlo, aislarlo y que no lo veamos. Porque si lo vemos y si tomamos contacto con él, nuestro arquetipo se va a caer. Si separamos a los blancos y a los negros, no tendremos contacto con los negros. Si los negros tienen que ir a determinados lugares y los blancos a otros, entonces no tendremos contacto con los negros y podremos decir muchas cosas de los negros. Y en última instancia, funciona la expulsión. Este antiguo dibujo medieval muestra la escena en la cual el rey Felipe el Bello, o el Hermoso, como les guste más, Philippe le Bel, de Francia, manda expulsar a todos los judíos de por lo menos la región de París. No deja de ser interesante, de lo que veíamos antes, que los judíos tienen exactamente el mismo tipo de cara que el rey y la reina, y el único que aparece con una nariz rara es el ministro del rey, que aparece puesto como una persona no muy buena, entonces por eso tiene una cara mala. Lo que sí vemos es que los judíos están identificados con una rueda amarilla, que era el símbolo que se les hacía usar en Francia, como en otros lugares de Europa, para marcar que eran judíos. La expulsión sigue funcionando. Hoy en día se sigue expulsando a la gente de los países para no verla, para poder construir. Entonces expulsemos a los musulmanes, expulsemos a los que tienen otra religión, expulsemos a estos, expulsemos a los otros. A los días anteriores a que daba este seminario en Sheffield, participé de una manifestación en Francia en contra de las expulsiones en Francia a los inmigrantes, a los refugiados concretamente, a los refugiados que vienen de territorios que están en guerra y demás y que buscan asilo en Europa. Lo mejor que se puede hacer entonces es expulsarlos. Por suerte, como se ve, hay muchas personas que piensan, gracias a Dios, que no. Y por eso vemos ese cartel que dice Stop, Stop, expulsión y demás. La cuestión es entonces, ¿cómo hacemos para crear, y en el caso de Shakespeare nombrar también, al propio judío, al judío malo, al otro malo, en última instancia al enemigo? Lo mejor es que no esté. ¿Y cómo hacemos para crearlo con características horrendas? Y por supuesto esperando que no conozcas a uno. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujito, un chiste, se supone que uno se tiene que reír con esto, donde este jefe de Boy Scouts recibe la pregunta de este muchachito, que miren cómo lo mira con esa cara, le dice: y para ganarme esa medalla
por ese badge, ¿no? Por tolerancia. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, como ustedes ven, el jefe obviamente es un homosexual y entonces ustedes se imaginarán y se supone que uno se tiene que reír por eso. O sea, cómo se va diseñando al enemigo. Sea el enemigo el judío, sea el musulmán, sea el negro, sea el homosexual. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para generar un estereotipo? Lo mejor que te puede pasar, si querés generar este estereotipo del musulmán, es que no conozcas musulmanes. Porque a poco de que conozcas musulmanes, te vas a dar cuenta que ese estereotipo es un estereotipo completamente falso. Pero vas a necesitar conocer musulmanes para eso. Instalar contenidos, que son contenidos que se instalan fundamentalmente en ausencia. Es decir, el derecho de nuestro enemigo permite cosas abominables, horribles. Y esas cosas abominables y horribles, ellos nos las quieren imponer a nosotros. Ellos nos las quieren imponer a nosotros. Por eso mejor que no estén, mejor que no los veamos, porque ellos nos quieren imponer esas cosas horrendas a nosotros. Sus formas de matar a los animales, etcétera, etcétera. Fíjense, estas son cosas tomadas de Estados Unidos actual. Nunca rendirse, nunca olvidar, basta de Sharia, basta de la islamización de América. Y una candidata, es de Estados Unidos, este es de Australia, una candidata que dice no más mezquitas, no más Sharia, no más certificación halal. O sea, a ver, la certificación halal es la certificación de que un animal ha sido muerto y carneado de acuerdo con el ritual musulmán. No más certificación halal. Le tienen miedo a que haya certificación halal. No más refugiados musulmanes. O sea, vamos a aceptar refugiados, pero si son musulmanes no los vamos a aceptar, porque son unos monstruos. Chistes. Este es largo para traducir, por eso se los traduzco ahora. Se ve que es un matrimonio entre dos hombres y uno de los que está le dice al otro: ¿te acordás cuando la invitación de un amigallo a unirse con él en una ocasión feliz quería decir sentarse todos juntos mirando cómo nuestro equipo ganaba las finales? Como diciendo, ahora una invitación significa asistir a un casamiento de dos amigos. Claro, hasta ahí, y después viene y nos lo van a imponer. O sea, nos van a obligar a casarnos y a nuestros hijos los van a obligar a casarse con hombres. Van a destruir nuestra sociedad, las raíces de nuestra cultura, nos van a imponer la homosexualidad a todos. ¿Cómo se construye esto? Sacando a las personas homosexuales de cerca. ¿Por qué? Porque ningún prejuicio resiste el conocimiento del otro. Entonces, la construcción del prejuicio y del arquetipo prejudicial, por eso es extraordinario el ejemplo inglés, porque es mejor cuanto menos contacto tenemos con el, entre comillas, objeto del prejuicio. Ellos controlan nuestros tribunales y controlan nuestra legislación. Fíjense cómo sigue hoy en día presente esto. Estados Unidos actual. Cómo los judíos controlan las elecciones. Hechos. Los judíos controlan América. Y esto no es Inglaterra medieval. Esto es ahora. El camino del Islam es siempre el mismo. Se establece una mezquita, se crea un enclave, crece la población musulmana, se dicen víctimas, resisten a las autoridades, ¿cómo termina? Institución de la Sharia, se separan, toman control. Toman control. El simple hecho de que nunca haya pasado en ningún país y de que realmente no se vea que esté pasando, no importa. Porque lo que menos importa cuando se construye un arquetipo es la realidad. La agenda de los gays, el plan homosexual para cambiar América, la mafia gay con el dibujo del Padrino, stop el orgullo gay, porque es una cosa terrible. Imagínense cómo vamos a tener una manifestación de gays, porque si tenemos una manifestación de gays, corremos el riesgo de acercarnos y decirle: che, ¿qué tal? ¿Cuál es el asunto?
y que conozcamos a los gays. Por eso se instalan todos los chistes de homosexuales, todas las reacciones homofóbicas larvadas, que hacen que el gay se calle, que no se diga que es gay, que no pueda vivir su vida como gay, que no se pueda construir como gay, porque ya sabe que va a ser rechazado, porque nos reímos de los gays. Entonces, eso que parece tan simpático y tan dulce de reírse de los gays, eso cierra al gay la posibilidad de mostrarse como tal. Y si el gay se muestra como tal, ¿qué te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta que el gay no es como ninguno de los arquetipos del gay que te han construido. Entonces, esa es la cuestión. Esto es lo que yo en este brevísimo tiempo he tratado de reflexionar con ustedes. ¿Por qué tomo el ejemplo de Inglaterra? Porque Inglaterra es un ejemplo de construcción en ausencia y resulta tan eficaz que es la base luego de las persecuciones antisemitas que van a llevar a la muerte de millones de seres humanos y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Yo no creo, queridos amigos, que la historia se repita jamás, pero sí creo que hay que bucear en el pasado, porque buceando en el pasado se reflexiona, y la reflexión, tal vez, quién sabe, sirva para que en el futuro arruinemos la vida de menos gente y tengamos más personas felices. Gracias por la paciencia.